Bendiciones, bendiciones, shalom. Te habla el pastor Raúl Garavito en otra entrega más de curiosidades de la Biblia, estudio. Hoy tenemos un estudio muy interesante como siempre, pero antes de iniciar con este estudio te invito a que te suscribas a este canal que está siendo de mucha bendición para muchas personas. Ya son muchas las personas que me escriben consultándome, preguntándome, así que te invito a que te suscribas, que le des like a este estudio y que lo compartas con más personas para así seguir diseminando la palabra del Señor a través de nuestras enseñanzas. Biblia en mano, hoy estaremos hablando una frase que hemos escuchado muy a menudo, se predica mucho de ella, aunque se enseña poco a nivel enseñanza, normalmente es a nivel predicación. Y hoy estaremos hablando una frase que se le dice al rey Ezequías, el profeta Isaías, donde le dice: ordena tu casa, que pronto morirás, no vivirás. Tremendo. Así que prepárate, es algo que a lo mejor no has escuchado, algo que te va a volar los breakers. Así que te bendigo y vamos a iniciar con este estudio, Biblia en mano. El texto que vamos a usar para este estudio se encuentra en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 20. Estaremos leyendo varios versos. Permítanme leer para luego adentrarnos en su significado, en la interpretación en este estudio. Dice de la siguiente manera: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Interesante. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y es verdad, usted puede leer la historia, cómo derribó los altares paganos. El hombre se esforzó por levantar el nombre de Jehová. De verdad que la oración es real, tal y como él lo dice aquí. Dice, voy a repetir: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. A Jehová le agradaba cuando esos altares paganos eran derribados. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Interesante que le hayan mencionado a David aquí. Usted va a entender más adelante por qué. Dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Interesante también, preste atención a esto, apúntelo. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Vamos a dejarlo hasta aquí para adentrarnos entonces en el estudio. Prepárese, busque sus apuntes, está a tiempo todavía lo que yo acomodo estos versos. Vamos a iniciar. Iniciamos con el verso número 1. Dice de la siguiente manera, repetimos, aunque nos detendremos para exponer. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cuáles eran aquellos días? Es interesante que haya enfermado en uno de los tiempos más importantes de su reinado y más peligroso para Israel, para la tribu de Judá en sí. Dicen aquellos días es cuando el reino asirio, los asirios tenían invadido, estaban por invadir a Israel, estaba bajo acechanza. Entonces, que un rey haya enfermado, no haya podido salir a la guerra, en tiempo de guerra es muy delicado para el pueblo, porque el pueblo se amedranta, el pueblo quiere ver la cabeza, quiere ver al rey ir delante de ellos, infundirles aliento, esperanza. Pero el hombre que debía ir a la guerra enfermó. Y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. En hebreo dice limod, para muerte. Porque, por ejemplo, usted se enferma de gripe, usted se enferma
de fiebre, de cualquier cosa, no se enferma de muerte. En el hebreo dice se enfermó para muerte, o sea, la enfermedad era para muerte. Hay enfermedades que no son para muerte, pero esta enfermedad que él tenía específicamente era una enfermedad para él morirse. Estaba decretado de esa forma. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Vamos a ver de qué se trataba esta enfermedad, de qué enfermó el rey, lo dice, y dijo Isaías, el rey Ezequías, que era quien estaba enfermo, perdón. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Él estaba enfermo de una llaga, dice la Reina de Valera, pero en el hebreo no dice llaga, en el hebreo dice getaim, o sea, úlceras. Él estaba enfermo de úlceras, y estas úlceras eran para matarlos, eran de muerte, pero por su oración Dios lo sanó. Incluso en el verso 5, Jehová le dice a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Mire qué interesante, el que promete la sanidad es Jehová de los ejércitos. Jehová es el atributo de misericordia. Él dice, yo te sano. Él le dio la palabra, yo te sano. Cuando el profeta Isaías llega del rey, él da el medicamento, la medicina. Y él dice, tomad masa de higos. Eso se dice, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, sobre las llagas en realidad, sobre la getaín, sobre las úlceras, y sanó. Cuando Dios da una palabra, a veces nosotros esperamos que el milagro acontezca a través de una oración, o que el milagro de sanidad acontezca, que Dios que nos imponga la mano y nos sane, que vayamos a la iglesia, a una congregación, a cualquier lugar y nos sanen. Y entonces nosotros confesamos el milagro lo hizo Jehová. Pero aquí vemos que Dios dice, yo te sano. Y cuando él dice yo te sano, el profeta Isaías, pongan esta masa de higos para que él sane. Dice la Biblia que tomándola, se la pusieron en las úlceras y él se sanó. O sea que Dios utiliza distintos medios para él sanar. No es solamente los medios milagrosos, por así decir, medios sobrenaturales, por así decir. No, él usa un medio natural para el sanar. O sea, que el que usted vaya a un médico no significa que la gloria totalmente sea del médico. Dios puede usar la medicina para sanarte. Dios puede usar un médico para sanarse, porque a veces nosotros nos volvemos muy religiosos y nos bloqueamos y hasta menospreciamos el trabajo de los médicos. Y los médicos también son instrumentos de Dios. Dios usa la medicina, aunque usted no lo crea, para sanar. Aquí él usó, y él mismo lo dijo, yo te iba a sanar. Le dijo al rey Ezequías, yo te sano. Isaías, ve, dile a Ezequías que yo lo sano. Y lo que utilizó aquí fue una masa de higo, un medicamento. Se utilizó como un medicamento. Así que no menospreciemos la medicina. Amén. Vamos a continuar. Esto se va a poner muy interesante. Seguimos en el verso 1. Aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ya le expliqué que era para muerte, limot en hebreo. Y dijo a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vamos a detenernos en esta palabra, ordena tu casa, para hablar con este estudio. Mire, lo más seguro es que un rey tenga su casa física ordenada, su cama arreglada, su cocina ordenada, su sala ordenada, cualquier parte de su casa, porque para eso tenían empleados, para eso tenían personas que se encargaban de la limpieza. Que un profeta venga a decirle a un rey, ordena tu casa porque morirás, es muy interesante. Hay que prestarle mucha atención por qué el profeta le dice, ordena tu casa a alguien que les aseguro tenía su casa ordenada. Pero la palabra casa en hebreo, beit, se utiliza no solamente para las estructuras de construcción, sino también para la familia. La familia, las personas que habitan bajo tu mismo techo, los que trabajan para ti, eran considerados parte de tu casa. Y es muy interesante lo que pasa con el rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías le da la palabra, cuando el profeta Isaías le da la profecía de parte de Jehová al rey Ezequías, el rey Ezequías voltea su rostro a la pared y
y llora. Dios vuelve y le habla al profeta Isaías, y el profeta Isaías viene con otro mandado, con otra profecía para el rey Ezequías, y le dice, yo te sano. Te conoce la historia, pero vamos a leerla para más claridad. Verso 5 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y el verso 6, aquí nos detendremos, muy interesante, dice, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad. El hombre iba a morir y Dios le concede 15 años más de vida. ¿Qué sucede durante esos 15 años más de vida? Escuchen lo que dice Segundo de Reyes, su capítulo 21, el capítulo que le sigue, dice, en el verso 1, ya el rey acaba de morir y en su lugar va a reinar su hijo Manasés, y dice así, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Cuando el rey muere, su hijo tiene 12 años. Cuando el profeta Isaías le da la palabra, le dice, yo te añado 15 años más de vida. Si su hijo comenzó a reinar a los 12 cuando él murió, significa entonces que cuando él enfermó para muerte, cuando le dieron la palabra de muerte, él no tenía a su hijo, porque el hijo cuando él murió y le tocó reinar tenía 12. Significa que luego que Jehová le dio la palabra, a los 3 años él tuvo a su hijo. 3 más 12 son 15, los 15 que Jehová le concedió. Significa entonces que ordenar tu casa, por eso Dios le dice, Dios le menciona que él era hijo de David, el rey Ezequías, y se lo menciona, le dice el Dios de David tu padre. Significa entonces que ordena tu casa, lo que significa en realidad es que él no tenía hijos, y el no tener hijos, sobre todo alguien que es descendiente del linaje de David, a través del cual nacería el Mesías, era un pecado gravísimo, porque el reproducirse es uno de los mandamientos que los judíos más toman en cuenta. Entonces, el problema de Isaías, ordenar su casa, era que no tenía hijos, no tenía descendiente para que fuera su sucesor en el trono. Y de los sucesores de Ezequías, de los sucesores del rey Ezequías, vendría el Mesías. Ese era el linaje del Mesías. Entonces Dios toma muy en cuenta esta actitud del rey Ezequías, que estaba rodeado de mucho dinero, rodeado de mucho lujo, pero no estaba preocupado de que se cumpliera esta palabra que Dios le dio al rey David, de que de su linaje, de su descendencia, Dios levantaría al rey Mesías. Entonces Dios tuvo que recordárselo de esta manera, como amenazándolo de muerte. Ordena tu casa. Cuando le dicen ordena tu casa, le está diciendo Dios, tú no tienes hijos, tú no tienes descendientes, tienes que tenerlo. Y él pues se humilló, oró, ¿verdad? Dice que volvió su rostro a la pared. El que haya dicho volvió su rostro a la pared significa que ya el profeta Isaías se había despedido de él. Por respeto, luego que él se fue, entonces él volvió su rostro a la pared y oró. Pero vamos paso por paso, luego le explicaré esto. Bien, ordena tu casa, ya usted sabe lo que significa. Ten un hijo, no tenía hijo. Se cree en la tradición judía que él le pidió al profeta Isaías que el casarse. Le pidió al profeta Isaías el casarse con una hija del profeta Isaías. Se cree que la esposa del rey Ezequías era una hija del profeta Isaías. Eso es tradición, se lo encuentra en los Midrash de Rabá, por ejemplo, lo puede encontrar. Dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto parece como un cacofonismo. Se escucha extraño que le digan a alguien morirás y no vivirás, porque lógico que si yo voy a morir no voy a vivir. Entonces, y aquí los sabios interpretan que morirás significa morir en este mundo, y no vivirás significa que no resucitarás en el otro mundo. O sea, su alma, su neshama, sería consumida. Este es el tipo de pecado que le llaman karet. O sea, cortar, que quien era cortado no tendría acceso, no tendría derecho, no resucitaría en los tiempos del Mesías el alma de alguien que era cortado. Y por eso usted verá que aquí dice, porque morirás y no vivirás. Morirás en este mundo, no vivirás en el otro mundo, no tendrás resurrección. Tu alma desaparecería. Dios mataría el alma. El único que puede matar el alma es Jehová. Verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared. Interesante.
De aquí me gusta mucho una enseñanza que hablan los rabinos. Ellos dicen que voltear el rostro a la pared significa mirar la tumba. La pared representaba la tumba. Él lo que hizo fue que le dio la espalda a todos los lujos y las cosas materiales que le rodeaban y miró hacia la tumba. Él dijo dentro de sí mismo: hacia la tumba, hacia donde yo voy, hacia donde tengo que mirar, nada de esto me llevaré. Y yo creo que nosotros de vez en cuando tenemos que mirar hacia la pared. Tenemos que desconcentrarnos, tenemos que dejar de poner todos nuestros esfuerzos en las cosas materiales. No es que no tenemos que esforzarnos por las cosas materiales, pero que a veces las cosas materiales nos impiden ver nuestras fallas espirituales. Nos impiden elevarnos como personas que somos. Nos impiden sacar la mejor versión de nosotros. Aunque el rey Ezequías tenía de todo a su alrededor, al final, para poder conservar lo que él tenía, tuvo que mirar a la pared. Tuvo que echar un vistazo hacia la tumba, hacia donde todos vamos, hermanos míos, y nada hacia allá nos llevaremos. Y dice: y oró a Jehová, y digo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías. Es muy interesante aquí, la palabra de Jehová vino. Mire, en hebreo, venir se dice libó. El verbo venir es el libó, pero aquí no dice el libó. Aquí la palabra, como dice en realidad en hebreo, es Yesayahu lo yasa air. O sea que antes de que Isaías saliera de la ciudad, no antes de que saliera a la mitad del patio, como dice la Reina de Valera, porque la mitad del patio será alguna distancia muy corta, y la oración del rey Ezequías no fue una simple oración, no fue una simple petición. El hombre oró de verdad, no fue un monólogo, fue un diálogo. Una cosa es tú entrar a pedir simple y llanamente, y una cosa es tú entrar a dialogar con Dios. Por eso es que cuando él iba a la mitad de la ciudad y el hombre iba lejos, mientras el hombre estaba caminando, el rey estaba orando. O sea, es una oración bastante larga. Dice: vino a él palabra de Jehová. Vino a él, repito, palabra de Jehová. Y venir en hebreo es libo, pero aquí no se usa la palabra dibo. En hebreo dice: Udavar Adonai Hayá. Repito, Udavar Adonai Hayá. La palabra Hayá no significa venir de recorrer una distancia. Significa llegar a ser, es de poder y estar. Esta atención, porque esto es muy, muy, muy profundo lo que aquí quiere decir respecto de la palabra de Jehová. O sea, la palabra estaba en otra dimensión, vino a esta dimensión y se materializó, se hizo carne, es lo que quiere decir, vino a existencia. Y es interesante porque dice la palabra, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, o sea, la palabra se materializó, la palabra vino a existencia y comienza a hablar. La palabra habla, la palabra tiene boca, la palabra viene. O sea, no es cualquier palabra, el davar de Dios es una manifestación. Es una representación, es una palabra que hace que se vuelve un ser y comienza a hablarle a rey Isaías diciendo, oiga esto, diciendo, o sea, no es simple y llanamente el verbo venir, es llegar a ser, y es que lo que Dios dice se manifiesta, y es que lo que Dios dice toma carne, y es que lo que Dios dice recobra vida para bendecir. Esto es muy poderoso, aleluya. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David tu padre. Por eso le menciona a David, diciéndole, tú tienes que cumplir con algo respecto de David. Tú no tienes hijo, ordena tu casa. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Así le dice Dios esta noche, este día a alguien. Mira, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ya basta de llorar. Sí, tu oración ha sido escuchada y Dios te va a responder y Dios va a secar tus lágrimas. Dios ha visto cada gota de lágrimas que usted ha derramado. Así le dice Dios a alguien hoy.
He aquí, yo te sano. Si estás enfermo, Jehová te dice, yo te sano. Si tienes tiempo que no vas a la casa de Jehová, Jehová te dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo sé que tienes deseos de congregarte. Yo sé que tienes deseos de escuchar palabras de Dios, de ir a tu quejilá, de ir a tu congregación, a tu iglesia, a tu sinagoga, donde quiera que tú vayas. No importa el nombre, no importa tu religión. Lo que quiero decirte es que Dios quiere sanarte para que tú le sirvas. Y añadiré a tus días 15 años. No vas a morir cuando otro quiera que tú mueras. No vas a morir cuando alguien te decrete muerte. Vas a morir cuando Dios así lo establezca. Shalom, bendiciones. Lo voy a dejar hasta aquí. Gloria al Señor, para no extendernos demasiado. Espero que este estudio te sea de mucha bendición. Por favor, dale like. Compártelo. Alguien tú tienes que bendecir con esta palabra. No te quedes con esta palabra. No te quedes con ella para ti solo, para ti sola. Tú tienes que compartir esta palabra. Dios te ha bendecido a través de esta palabra. Tú tienes el compromiso de bendecir a alguien más. Compártelo. Dale like, dale like. Porque cuando tú le das like, YouTube promueve el video. Es una forma de tú promover el reino de Dios dándole like. Y suscríbete. ¿Para qué? Para que sigas recibiendo más bendiciones, más palabras de bendición a través de estos estudios, curiosidades de la Biblia con el pastor y maestro Dawel Garavito. Shalom, lluvia de bendiciones para ti, tu familia y los que te rodean.